Está claro, ¿no? Han tomado nota. Aquí se ve muy bien como las influencias extranjeras, sobre todo de Francia, tradicional enemiga de España y cuna de la Ilustración y de la Revolución, sin olvidar a la Inglaterra protestante, siempre envidiosa de nuestro poderío naval. Pues bien, si a estas intrigas extranjeras unimos el olvido, el abandono de los ideales nacionales, del impulso imperial, del lema por el imperio hacia Dios